la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Aleluya. Veamos, hermanos. Ahí el libro de los Filipenses, hermanos. Está Corintios, Gálatas, Efesios y lo sigue Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7 dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Haya pues en vosotros, una vez más, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos. Gracias por toda la bendición, Señor, que has derramado sobre tu pueblo. En este momento, Dios, vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua. Que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Las baterías se acabaron. Gloria a Dios. Pórtame de ahí, para mí, en el nombre de Jesús. ¿Amén? Seguir el ejemplo de Cristo, hermanos. Aquí en Filipenses, esta porción que he leído que dice que siendo Jesús el Hijo de Dios, no se hizo sentir como Dios, sino que se aferró a hacerse semejante a hombre. Por eso digo, hay que seguir el ejemplo del Señor. No hay que sentirnos más grandes que otros. Hay que sentir, hermanos, a ser siervos, a ser servidores, a ser semejante al Señor. La Biblia nos dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a servir. Y es la actitud que nosotros debemos tomar como ejemplo. Ser un ejemplo de servicio como el Señor. Si vemos ahí el capítulo 2, versículo 1 que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué nos enseña aquí? Que nos unamos, hermanos, así como Cristo estuvo unido con el Padre. Que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esto es lo que el Señor quería, hermanos. Así como Jesús sentía lo que el Padre quería, lo que el Padre deseaba, lo deseaba Jesús. Lo mismo ellos sentían y deseaban lo mismo. Y esto es lo que Dios quiere del pueblo, que sintamos ese mismo deseo. El Padre buscando las almas que sean salvas. Y eso debe ser nuestro anhelo también, que las almas vengan al conocimiento de Dios. Porque dice que Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Él, siendo Dios, no se hizo semejante a Dios, sino que se humilló y se hizo como hombre. Se vino a ser servidor. Se vino a ser un siervo. Y es lo que tenemos que entender. Aprender a buscar esa misma unidad. Usted recuerda, hermanos,
cuando dice la palabra en los Hechos que vino el poder del Espíritu Santo el día del Pentecostés, dice que todos estaban unánimes, juntos en un mismo sentir. Y es lo mismo que Dios quiere de la iglesia hoy en nuestros días. Que la iglesia esté unida, que la iglesia sienta lo mismo, que la iglesia desee estar en la casa de Dios, que la iglesia necesita deleitarse en la misma presencia de Dios, que sea un deleite, como dice el salmista. Yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Que sea un deleite estar en la presencia de Dios, que sea un regocijo, hermanos, estar en la misma presencia de Dios. Por eso dice claramente la palabra, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué nos dice? Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto es lo que está sucediendo hoy en nuestros días. La gente se siente superior, nos mira para abajo, nos mira como insignificantes, como que no servimos para nada. Pero sin embargo, Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido con un propósito. Dios nos tiene aquí, hermanos, con un propósito. Tal vez usted no entienda, pero Dios lo tiene a usted y a mí con un propósito. Estamos reunidos aquí, hermanos, con un propósito. Dios nos envió en esta tarde con un propósito. Y es lo que tenemos que entender, hermanos. Tenemos que unirnos al propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que las almas vengan al conocimiento de Dios. Que vengamos sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo la misma cosa, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esto es lo que nos enseña, que haya una unidad entre nosotros, así como la hubo con Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. Una unidad. Querían lo mismo, deseaban lo mismo, sentían lo mismo, se deleitaban juntos. Y es lo que Dios quiere, que nosotros como iglesia sintamos lo mismo y nos unamos juntamente con el Señor. Que podamos deleitarnos al estar en la casa de Dios. Porque usted y yo hemos venido, hermano, en esta tarde. Tal vez en esta tarde usted va a ser sanado, usted va a ser restaurado, usted va a ser bendecido. Dios va a proteger, cuidar su vida, su familia. Dios va a hacer algo en este día. No estamos aquí por casualidad. Él tiene un propósito, pero tenemos que estar unánimes, completar nuestro gozo, sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El deseo, el anhelo de estar en la misma presencia de Dios. Que Él venga a llenarnos, que Él venga a bendecirnos, que Él venga a sanarnos, que Él venga a quitar toda dolencia, todo problema, toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación, todo lo que estorba, hermano, para que podamos levantar nuestras manos al Padre con libertad, que podamos sentir lo mismo, porque la meta de Cristo es, el versículo que empecé, hay pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Que haya este sentir, así como lo hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó ser igual que Dios como cosa que aferrarse. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, se hizo semejante como usted y como yo. ¿Por qué? Él sintió el frío, Él sintió el hambre, Él sintió el dolor, Él sintió la enfermedad, Él sintió todo esto. Porque dice que cuando estaba crucificado, hermanos, había con tantas heridas, con tantas las lanzas, los golpes, los azotes, los clavos,
Tal vez había fiebre en su cuerpo de tanto dolor. Por digo, él siendo el Hijo de Dios o siendo Dios, no se aferró a él, sino que se hizo servidor para que usted y yo alcanzáramos la salvación. Para que usted y yo un día le podamos decir, he sido salvo por la misericordia, por el favor y por la gracia de nuestro Dios. He alcanzado la vida eterna por medio de Jesucristo. Que usted y yo podamos decirle, gracias Jesús. Gracias Jesús, porque por ti he alcanzado la salvación. Porque dice claramente, sino que se despojó de sí mismo, de todo lo que él era, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por le digo, sintió todo el dolor. Cuando fue al ayuno de 40 días, sintió el hambre. Pero sin embargo, él se fortalecía en Dios. Y es lo que hace falta con nosotros como iglesia. Unirnos, sentir lo mismo, desear lo mismo, anhelar lo mismo, estar en la misma presencia de Dios. Que Él venga a bendecir nuestras vidas, que Él venga a transformar. Pues le digo, usted y yo que estamos aquí, hermano, Dios nos ha traído el día de hoy por un propósito. Y ese propósito se va a cumplir el día de hoy y usted se va a llevar la bendición por la cual usted vino en esta tarde. Por eso dice, porque sentimos lo mismo, deseamos lo mismo. El pueblo del libro, los hechos, estaban unánimes, juntos, y llegó la bendición del poder del Espíritu Santo. Lo estaban esperando, lo estaban anhelando, lo estaban deseando. Asimismo, usted y yo deseamos la sanidad para nuestros seres queridos, la salvación para nuestros seres queridos, la protección para nuestros, la sanidad para nuestros cuerpos. Le digo una cosa, usted y yo salimos de este lugar bendecidos, transformados, sanos. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Porque Él vino con un propósito en nuestros días para hacer la obra redentora. ¿Qué dice el 8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía. ¿Usted recuerda cuando Pedro vino y le estorbó? ¿Y qué le dijo? Te reprendo, Satanás, le dijo a Pedro. Porque quería interrumpir que no llegara a la cruz del Calvario cuando el propósito de Jesús era ir a la cruz del Calvario. Si es necesario morir contigo, morimos, dijo el apóstol. Y a la hora del hora, ¿dónde estaba? Por eso es necesario, hermano, que usted y yo tengamos juntamente el sentir del Señor. Amar especialmente, hermano, aquellas vidas que están tristes, aquellas vidas que están desalentadas. Amarlas, orar por ellas, interceder para que vengan al conocimiento de Dios. Un día alguien se preocupó por usted y por mí. Alguien oró por nosotros para que usted y yo estuviéramos en este lugar. Yo le digo, yo conozco al Señor, hermanos, a los 16 años, pero desde niño yo escuché la palabra. Desde niño el mensaje vino a mi vida. Él vino la palabra a mi vida. Desde niño la semilla fue sembrada. Y hasta ahorita seguimos trabajando en la obra de nuestro Dios para que Dios venga y alcance aquellas vidas que necesitan salvación. Por eso necesitamos hacer, y estando en la condición de hombre, es lo que vino a hacer Jesús. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. En otras palabras, tenemos que empezar a pensar como pensar el Señor. Tener la mente del Cristo. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces yo he dicho, mente de Eduardo Silva, sujétate a la mente de Cristo. Muchas veces mi mente la vengo a sujetar a la del Señor. Te sujeto, mente mía, en el nombre de Jesús, a la mente del Señor. Que vengan palabras, que venga revelación tuya, que venga el conocimiento, que venga lo que usted tiene que enseñarnos. ¿Para qué, hermanos? Para poder ser edificados. Tenemos que pensar en lo que Dios tiene, aprender a someternos al señorío de Él, porque dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio en un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Someterse al señorío de Cristo. Por eso dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. A Jesús ser obediente hasta la cruz le dio la autoridad, le dio el poder para que todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Esto nos enseña que tenemos que someternos al señorío de Jesús. Viniendo, hermanos, aceptándolo como en el Salvador de nuestra vida. Él es el que nos ha perdonado. Él es el que nos ha restaurado. Él es el que intercede al Padre por medio de Jesucristo. Nosotros vamos, pedimos al Padre por medio de Jesucristo, porque su Padre dijo, y todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, yo lo haría. Y aún cosas mayores de las que yo hice, lo harán ustedes por cuanto yo voy al Padre. Ese es el poder, ese es el señorío. Pero yo tengo que someterme, yo tengo que sujetarme a Él. No vivir como yo quiero, no vivir a mi manera, vivir conforme la palabra, vivir conforme el señorío de Jesús. Que busquemos la restauración, la sanidad. Que luchemos, hermanos. El enemigo anda como el león rugiente tratando de desanimarnos, tratando de destruirnos, tratando de acabarnos. Ya no te congregues, ya no vayas a la iglesia, ya no leas la palabra, ya no ores. Es lo que el enemigo quiere. ¿Para qué? Para ganar terreno y poder vencernos. ¿De qué manera nos vence? Cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, cuando no nos congregamos en la iglesia. Entonces el enemigo nos gana terreno. Por eso es necesario, hermano, aprendernos a someternos al señorío de Cristo, porque dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de que lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso decimos, Jesús, perdona mis pecados y entra en mi vida. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a cuidar y Él es el que nos va a proteger. Él es el que intercede por nosotros, hermanos. Él es el que está gimiendo por usted y por mí cada día. Por eso es necesario que usted y yo sigamos su ejemplo. Siendo Dios, no se aferró a algo que tenía que aferrarse, sino que se humilló y se hizo siervo, sido servidor. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, a ser servidores, especialmente de aquel que lo necesita. ¿Qué dice más? El 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Así le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. ¿Qué le dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué le digo? Ocupaos de la salvación. Es algo que tenemos que estar pendientes. No pierda la salvación, hermano. Búsquela. Recuerda a David que dijo, vuélveme el gozo de la salvación. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Que te alabe, que te bendiga y que te exalte. Es lo mismo sentir en nosotros, hermanos. Que Dios renueve un espíritu recto dentro de nosotros para bendecir a nuestro Dios. Y que vuelva ese gozo de la salvación. Porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es necesario, hermanos, colaborar con Dios y cuidar nuestra salvación. No la perdamos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién pone el deseo, hermanos? Dios. A veces nosotros, hermanos, Dios pone el deseo de hacer algo y nosotros no obedecemos. Estamos en desobediencia porque Él nos dice claramente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es lo que dice el 13.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas. En otras palabras, hermano, hagamos porque usted lo siente hacer, porque Dios lo ha puesto en su corazón, no murmurando, no criticando, no diciendo nada, sino porque, mire, usted realmente quiere ser bendecido, obedezca a Dios cuando Dios le hable, que haga algo, que vaya a interceda por alguien, o que Dios le pone en su mente orar por él, ore por él. O está alguien que usted conoce que necesita algo, usted va y se lo da, obedezca. Si Dios le pone en su corazón, hágalo, hermano, porque dice claramente, haced todo sin murmuración y contienda. Como dicen algunos, ¿y por qué yo? ¿Por qué no aquel? Dios te lo está poniendo a ti porque te quiere a ti bendecir. Está poniendo el deseo en ti porque Dios quiere contigo, porque tú sabes, Dios, que tú puedes obedecer. Y a veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Por eso sigue diciendo, para que seas irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es lo que Dios quiere. Que usted y yo resplandezcamos como luminares en el mundo, obedeciendo, hermano, haciendo las cosas que el Señor pone en tu corazón o en tu mente que lo hagas. Hazlo, obedece. Dios quiere tu obediencia. Recuerde, es lo que Dios anda buscando, obediencia. ¿Qué le dijo a Samuel a Saúl? Dios se agrada de los sacrificios, bien, pero más en la obediencia. Puedes sacrificar al Dios muchas cosas, pero Él se deleita en la obediencia, que aprendamos a obedecerle. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Otras palabras, la palabra que damos, hermano, que no sea en vano. Que usted la tome, la atesore y la ponga por obra. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para que no mire que he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es lo que viene diciendo el apóstol Pablo. Gozaos y regocijaos en Cristo. ¿En qué? Sirviendo. ¿En qué? Obedeciendo en lo que Dios pone en nuestro corazón. Dios pone el deseo, hermanos, en nuestra vida. Hágalo. Obedezca. Dios pone el deseo de orar, de testificar, de hablarle a una alma de Cristo. Decirle a alguien, necesito, quieres que ore por ti. Si lo rechazan, hermano, pues no nada que hacer. Pero usted y yo cumplamos y obedezcamos, y Dios viene a manifestarse en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que ser ejemplos de Cristo. El ejemplo Él no nos ha dejado. Ahora usted y yo tenemos que seguir trabajando, seguir obedeciendo y seguir cumpliendo con la obra de nuestro Dios, que dice, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así dijo el apóstol Pablo, que somos como luminares en este mundo, que hay que gozarnos, deleitarnos en la misma presencia de nuestro Dios. Hay que ser el ejemplo. Pues digo, unámonos con Cristo, tengamos ese mismo sentir que el Señor sentía, que seamos humildes, que seamos como siervos, que podamos deleitarnos, que aprendamos a someternos al señorío de Cristo y colaborar juntamente con Dios y regocijarnos en la misma presencia de Dios, siendo servidores, especialmente de todos aquellos que necesitan de nosotros. Si vemos ahí el capítulo 4, versículo 4, que siempre les leo, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Porque dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Regocijaos. En otras palabras, no viva en la ansiedad, no viva en la preocupación, no viva preocupándose qué voy a hacer mañana, con qué voy a hacer mañana. No, usted disfrute el momento, disfrute el día, deleítese, regocíjese en la misma presencia de Dios. A veces venimos a la iglesia, hermanos, y nuestra mente está allá, en lo que dejé en la casa, en lo que dejé con el pariente, con el amigo. No, hermano, cuando vengamos a la casa de Dios, vamos a sentir su deleite, su presencia, su regocijo, porque nos ha enviado con un propósito. Y el día de hoy, Dios ha hecho algo en ustedes y en mí también. Dios ha hecho algo, hermano. Porque Dios vino, hermanos, para restaurar, para sanar. ¿Qué le dijo a aquel hombre en la mano seca? Si quieres, puedes sanarme. ¿Qué dijo? Quiero, sé sano. Él quiere. Nosotros estamos dispuestos a recibir. Hemos venido a este lugar con ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál es la situación con que llegamos? Yo le garantizo, no sale igual. Como dice el salmo que empecé, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es lo que dice el Salmo 103. Él vino para bendecir. Él vino para sanar. Él vino para transformar. Él vino para cambiar. Él vino para hacer una obra en nosotros, hermanos. Y el día de hoy nos vamos, hermanos, de este lugar con la bendición por la cual vinimos. La necesidad suplida. El dolor quitado. El problema solucionado. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios poderoso. Nos ha enviado aquí de este lugar el día de hoy con una condición de bendecir nuestras vidas. Esa es la actitud que debemos tener cada día que vengamos a la casa de Dios. Yo vengo a recibir. Yo vengo que Dios supla mi necesidad. Que Dios venga y obre en mi problema, en mi angustia, en mi cuerpo, en mi situación, para que Dios obre. Yo saliendo de aquí, yo salgo transformado, bendecido, sanado y cambiado. Esta es la actitud que tenemos que seguir. Jesús, hermanos, a cada uno que tocó, le sanó. Sanó al ciego, sanó al leproso, sanó al paralítico, levantó al muerto, levantó aquel que estaba, la suegra de Pedro que tenía fiebre, la sanó. Donde quiera que él iba, él sanaba. Donde quiera que él iba, hacía un milagro. ¿Por qué? Porque él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Él vino a restaurar lo que no estaba bien. Él vino. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué en el tiempo de Jesús había tantos paralíticos? Había tantos cojos, había tantos ciegos, había tantos leprosos. ¿Sabe para qué? Para que Él se glorificara en los cuerpos. Hoy en nuestros días, hermanos, también hay leprosos, también hay paralíticos, también hay ciegos, y Dios se quiere glorificar y quiere usar tu vida y la mía. Pero ¿qué falta? Fe. ¿Qué hace falta en nosotros? Fe y creerle a Dios. Dios quiere usar su vida y Dios quiere ser su vida. No tenga temor, no tenga miedo. Usted mire en su hogar, hermano, a sus hijos o su pariente enfermo, ponga su mano en el nombre de Jesús. Créale a Dios. ¿Qué dice tu palabra? Que aún cosas mayores haríamos. Por cuanto Él iba al Padre. No, el milagro no lo va a hacer usted, el milagro lo va a hacer Dios. Para que Dios se glorifique y esa persona sea salva. Ponga la mano. O ore en el nombre de Jesús, te quedo salvo. Declare la palabra, hable la palabra profética sobre su vida. Sanidad, liberación, restauración, sanidad del alma, del cuerpo, del espíritu. Que Dios venga, sane, libere, restaure. Aun cuando están dormidos, párese ahí por la puerta, sean sus hijos dormidos, bendígalos. Señor, bendícelo, guárdalo, protégelo. Tenemos que hablar palabra. Yo me meto a orar y comienzo. Hasta mis hijas, Señor, cuídala,
acá está esta persona, cuídala. Allá está la otra, cuídala. Ahí está mi esposa, cuídala. Obra, protégela, dirígela. Yo de la manera que intercedo. Después que interceder por la iglesia, porque primero yo intercedo por la iglesia y después por mi familia. Eso no soy sincero. Porque Dios me dice, tú preocúpate de mi pueblo y yo me preocupo. Y yo me dice, tú preocúpate por mi pueblo y yo me encargo de tu familia. Es el compromiso que yo tengo con Dios. Mientras yo interceda por la iglesia, Él va a tener cuidado de mi familia. Y la protección de Dios va a estar sobre él. Mientras yo me haga responsable de la iglesia. Mientras yo intercedo por la iglesia, Él intercede por mi familia. Pues digo, este es el Dios que yo quiero que entendamos, que sigamos el ejemplo de que Él vino para servir, para sanar, restaurar, salvar, bendecir y cuidar. Y Dios quiere que usted y yo hagamos lo mismo. Pongamos por obra lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pónganse de pie, hermano, y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. He compartido el consejo de la palabra, Señor. He compartido, Señor, para que usted obre. En este día, Señor, a cada uno que está aquí, Señor, yo te pido, Dios, que al salir de este lugar, Señor, su necesidad, su petición, su aflicción, su dolor, fuera. Yo vengo atándolo aquí para que sea atado allá en el cielo. Tu palabra dice que todo lo que atar aquí será atado allá. Lo que desate aquí será suelto allá. Yo vengo soltando toda sanidad sobre el pueblo. Vengo soltando toda liberación sobre el pueblo. Santidad, liberación, sanidad, salvación. No solamente para los nuestros, sino para nuestras familias. Envío palabra. De aquí, Señor, salimos diferentes. Salimos sanos, libres y restaurados por tu poder. No por nuestra fuerza, por tu poder. No por nosotros, por ti, Señor, que tú eres fiel y verdadero. Tú no fallas, tú permaneces fiel. Tú eres el único y el todopoderoso. Tú viniste a ser servidor. Ahora nosotros queremos ser servidores también, especialmente de aquellas vidas que necesitan de ti. Yo te doy gracias de antemano, Padre. Yo te amo, Señor. Yo te glorifico, Padre. Yo te doy gracias porque enviaste a este pequeño grupo para que el día de hoy fuera sanado y liberado. Envío palabra para aquel que me va a escuchar también, Señor, allí en su hogar. Envío la palabra, Señor, para que le toques, para que le sanes, para que le liberes, para que le bendigas, para que lo salves, para que lo restaures en el nombre de Jesús. Envío palabra a aquel que me escuche en su hogar, para que obres también en él. No solamente los que estamos aquí, sino aquellos que me van a escuchar también, Padre. En el nombre de Jesús, envío palabra de sanidad, liberación y restauración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios.